a Mesa de Diálogo, el espacio de encuentro de Rosario3.com. Hoy nos visita Mario Riorda. Él es politólogo, docente, investigador, es especialista en comunicación política, ha asesorado a gobiernos y a partidos políticos de Argentina y de América Latina. Bienvenido, Mario. Un placer, agradecido Bueno, estar muchas aquí. gracias por venir. Mario, sos especialista en comunicación política. ¿Cómo definirías la comunicación política y cuáles son las características sobresalientes de la comunicación política actual? Bueno, hay miles de modos de definir la comunicación política, pero a mí me gusta una que es muy brutal y a su vez muy terrenal y sencilla, simple, ¿no? Que es el intento de control de la agenda pública. Y sé que la palabra control genera pruritos y para quien los tenga cambia la palabra control por gestión de la agenda pública y creo que ahí se resume. ¿Por qué? Porque en general desde la comunicación política uno trata de incidir para que mi punto de vista sea más importante o sea el eje rector de un debate. Ahora, uno de los problemas para entender la comunicación política es que se lo separa de lo que es la política propiamente dicha y ahí está también un punto de conflicto en lo personal porque lo que quiero hacer es literalmente poner en jaque el objeto propio de lo político entendiendo que cada vez que aparece lo político también aparece necesariamente un formato, una dimensión comunicacional. Por lo tanto, también uno de los modos de entender a la comunicación política es entender que es la política expresada como acto público, ¿sí? Es la política que vemos, que tocamos, que sentimos, que vivenciamos. Entonces la comunicación política es evidentemente el modo en que percibimos a la propia política y eso hace indisociable a estos dos elementos, ¿no? Y, por ejemplo, cuando digo indisociable, es que nos permite desterrar esta idea muy facilista, como una especie, yo diría, de trampa o picardía de la política muchas veces que suele culpar a la comunicación de sus males, ¿no? Frases como, por ejemplo, gobierno bien pero comunico mal, sería una falacia desde este punto de vista del que hablo, entendiendo que claramente si hay un problema de comunicación, suponiendo que sea tan fácil discernir, separar, diseccionar a la comunicación de la política, su efecto nunca es comunicacional sino meramente político. Por lo tanto, aunque pudiésemos creer que la gestión de la comunicación tenga atributos puramente comunicacionales, su impacto, bueno o malo, evidentemente es un impacto político. Ahora se habla mucho de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Yo diría que la posverdad es el modo de institucionalizar la fake news, que también es otro elemento nuevo, ¿no? Fake news sería algo así como una acción deliberada para mentir. Es la idea de crear noticias falsas. Se ha utilizado su versión inglesa, pero en realidad es la idea de noticias falsas. El problema es que esa noticia falsa puede ser, de alguna manera, una acción particular, una acción eventual, ¿sí? Mientras que la idea de la posverdad es cuando utilizo a ese argumento falso como mi verdad e intento institucionalizar que esa mentira pase a ser tu nueva verdad. Entonces, es interesante porque probablemente siempre la política ha tenido, yo diría, la mentira, para ser más simple en la expresión a usar, dentro de sus cualidades. No totales, pero sí predominantes. Hace unos días acabo de terminar, junto con la organización de chequeo, chequeado.com en Argentina, un estudio analizando 1.117 noticias en Argentina durante 10 años, es decir, también incluyendo oficialismo y oposición, y nos dio un número que realmente es peligroso y yo diría genera una especie de alarma, que es solamente el 25% de los discursos chequeados en Argentina fueron verdaderos. El 50% son falsos de toda falsedad, insostenibles, y solo un 25% son verdaderos, pero descontextualizados. Por ejemplo, aumentó los recursos de educación, aumentaron, pero la inflación se los comió. Es decir, es verdadero, pero, ¿sí? Entonces solamente un cuarto de los discursos, 1 cada 4, son verdaderos. Es decir, con esto quiero llegar a esta tesis de que no es una novedad que la política puede usar la mentira como recurso. La novedad que expande la fake news, que hace más potente la idea de la posverdad, es que hoy esa mentira tiene o adquiere potencialmente características industriales, ¿sí? Cuando digo características industriales me refiero a que, por ejemplo, en la última campaña en Ecuador, la mayor cantidad de las tendencias en las redes digitales fueron generadas desde cuentas argentinas, del oficialismo y de la oposición. Digo, hay una industria que intenta embarrar la cancha. Lo que pasó, los trolls, lo que pasó con el escándalo de Cambridge Analytica en la campaña electoral norteamericana, ¿sí? El caso del Brexit. El Brexit ha sido muy potente en algunos datos en lo que significó la separación, o está significando, porque es un proceso que se está dando de Gran Bretaña respecto a la Unión Europea. Bueno, de 800.000 cuentas activas, por ejemplo, que participaron en Twitter,
800.000, solo el 4%, algo así como 30.000, fueron de Gran Bretaña. El resto eran cuentas de afuera y preferentemente cuentas fakes, es decir, cuentas falsas, apócrifas, que generan debates artificiales, que generan debates falsos, ¿sí? Y uno diría, bueno, hay alguna especie, yo diría, de recomendación del sentido común de muchos consultores: no alimentes a los trolls, ¿sí? Y la respuesta es que eso no es tan sencillo ni tan lineal. ¿Por qué? Porque se ha estudiado que aproximadamente en cada debate donde la industria de los trolls forma parte, entre 1 hora y media, 2 horas antes, el debate se instala o se genera por la acción de los propios trolls. Es decir, si nosotros no entendemos que de uno u otro modo algún mecanismo de regulación o autorregulación hay que tener, lo que hacemos es dejar instalado un formato de debate que siempre se corresponde a esta industria de fake news o este intento de institucionalizarlo a través de lo que llamamos posverdad. Y en ese sentido, ¿qué responsabilidad le cabe a los medios? Muchas, desde todo punto de vista muchos. Primero porque cuando en parte criticaba a la política, del mismo modo podría criticar a los medios, ¿sí? Yo creo que el concepto de objetividad no existe en los medios, en general no existe probablemente en la discursividad social, ¿sí? Pero sí hay mecanismos que uno podría darse o permitirse para equilibrar, ¿no? Se supone que hay, por ejemplo, una triada de pasos que el periodismo debiera hacer, que es describir, explicar e interpretar. Interpretar es tomar postura. El problema es que muchas veces el periodismo va directamente a tomar postura sin haber pasado por la otra instancia. En parte también puede crear procesos ficticios desde una interpretación que no se corresponde necesariamente ni con los hechos ni con la explicación de los hechos. Entonces, me parece, insisto, que a cada rato yo utilizo de modo adrede esta idea de regulación y autorregulación. Sí. ¿Por qué? Porque no todo puede regular, que en última instancia lo hace el Estado o el Estado con el mercado. Hay mucho de autorregulación. La calidad periodística, tu reputación como periodista, mi reputación como académico, muchas veces tiene que ver no por las reglas que me imponen otros, sino por las exigencias que me autoimpongo para querer ser respetable, para querer ser serio, para que de alguna manera no se asocien atributos negativos a mi condición, en este caso de académico o de consultor. Entonces, la autorregulación incluso pasa, fíjate qué interesante, en el marco de las redes o en los medios, hasta por criterios económicos. Facebook se está autorregulando, chequeando la falsedad de noticias básicamente porque pierde dinero. También es un mecanismo de autorregulación que no necesariamente lo impone el Estado o la política. ¿En qué sentido miente políticamente el actual gobierno nacional? Bueno, yo diría que lo que representa una mentira del gobierno está muy asociado a el exceso de expectativas que ha generado este gobierno y el poco cumplimiento de esas expectativas, por un lado, y lo otro es haber negado sistemáticamente políticas que hoy son realidad. Es decir, hay un doble proceso. Por un lado, una exageración de la promesa y por otro lado, una serie de políticas públicas que van en sentido contrario al ofrecido, ¿no? Entonces, yo diría que es serio y preocupante que alguien prometa A y luego haga B. La pregunta es si eso siempre trae un castigo electoral, y curiosamente no. El caso de Menem, aunque nunca Menem dijo formalmente esta idea de si decía lo que iba a hacer nadie me votaba, ¿sí? Que literalmente esto fue un comentario que dijo un periodista que dijo Menem en un almuerzo de Mirta Legrand, recreo el paso, digo, para que para ponerlo en contexto. Exacto, porque él no lo dijo nunca. Escribiendo un libro tuve que reconstruir esa historia, por eso la tengo fresquita. Sí está claro que él no llevó adelante su propuesta que a modo de eslogan era asalariazo y revolución productiva. Y no tuvo un castigo electoral, y no solo que no tuvo, sino fue reelecto. Entonces, es como que yo tengo un celular, un iPhone, y tengo un Samsung, ¿sí? Perdón por las marcas, y es probable que yo voto por el iPhone, pero de golpe hay una función del Samsung que no la conocía, me lo ofrecen, y de golpe me gusta. O voy al cine a ver una película y voy a ver una de acción y de golpe está lleno el cine y me tengo que ver una película romántica y no tenía ganas de verse y me gustó, ¿sí? Me quedo con sabor a que me ha faltado algo de lo que inicialmente había elegido, pero no castigo esta opción. Así funciona más o menos con esta simplicidad el razonamiento electoral. Ahora, ese razonamiento electoral, ¿sí? Para que efectivamente no se convierta en un castigo cuando te ofrecen A y te dan B, tiene que significar que el B guste. Y hoy también el gobierno tiene un problema en el sentido de que está ofreciendo B y tampoco está gustando. Los niveles de rechazo del gobierno han aumentado. El gobierno siempre tuvo 60% de imagen positiva y 40% de negativa. Hoy exactamente inverso, incluso un poquito más agravado. De hecho, cuando uno habla de la imagen del gobierno, del propio presidente está en esos valores. Cuando uno habla del gobierno como institución está más bajo todavía, en una relación 7-3 en contra. Es decir, hay un descontento,
hay una frustración. Yo tuviera que citar lo que dicen los estudios cualitativos a nivel nacional, más o menos se referencian en dos posturas. Aquel que es votante crítico, es decir, que no ha votado a Cambiemos, que forma parte de algunas de las expresiones opositoras, se ubica en la idea de este gobierno me ha mentido, muy equivalente a tu pregunta, ¿sí? Literal. Sí. Y el votante que ha votado a Cambiemos se justifica a través de una expresión que representa algo así como frustración o cierta desazón, que es a este tipo no le sale una, ¿sí? Todavía no hay un castigo, más allá de que hay una porción de voto, particularmente ese voto que acompañó a Sergio Massa, ¿sí? Y que en la segunda vuelta mayoritariamente se fue a votar a Cambiemos, ese voto hoy ya se ha despegado, ¿sí? 15%, 10%, 18%, valor más, valor menos dependiendo la encuesta. Pero aún así, aún bajo este descontento, aún bajo la desazón, aún bajo la frustración, hay un tercio del electorado de Argentina que está muy firme, sosteniendo, independientemente de la eficacia de su gobierno, independientemente de que no le dio A y que lo B que ofrece tampoco me gusta, sigue dispuesto a ofrecerlo. Quizás hay o esperanza, confianza, o una mezcla de miedos, ¿sí? Esta mezcla de miedo significa que, aunque da miedo la situación, volver al pasado me da más miedo. Eso hoy representa un tercio del país. Ese también ha sido un discurso que se ha instalado con fuerza, ¿no? No volver al pasado. Otras de las justificaciones quizás no cumplen, pero no son tan corruptos como. Y en eso entra, me parece, en juego, ¿no? Carrió como la fiscal de la patria, como se la ha denominado. ¿Cómo es posible o cómo se genera una estrategia de comunicación eficiente en una coalición de partidos como Cambiemos con personalidades tan fuertes como la de Carrió? Bueno, vos lo dijiste bien, esto no es un gobierno de coalición, es una coalición de partidos, o en todo caso una coalición electoral, ¿sí? Y la diferencia que hay entre uno y otro es que, en general, cuando hay una coalición bajo la segunda característica que acabamos de definir, hay menos nivel de coordinación, ¿no? Le llamamos en la comunicación política menos nivel de orquestación. Hay más licencia, hay más libertades de poder hablar, de opinar e incluso de ser crítico. Entonces, esto está pasando hoy, ¿sí? Sumado a los problemas de eficacia del gobierno que hace que este sector se envalentone un poco más, ¿sí? Y agregado quizás a una tercera característica que describe bien el proceso de la comunicación política actual en Argentina y en general en la mayor parte del mundo, que es la hiperpersonalización. ¿Qué es esto? La política siempre fue personalista, pero hoy es hiperpersonalista. ¿Cuál es la diferencia? Es que antes eran partidos o instituciones con personas o con candidatos, pero la institución era superior a las personas. Hoy son personas con o sin partidos, son personas con o sin institución. ¿Quién es Carrió? Carrió. De hecho, si yo salgo a preguntar cuál es el partido de Carrió, es probable que la mayoría de la gente no sepa, ¿sí? Entonces, esta hiperpersonalización tiene una característica muy básica, muy elemental, que hace crujir instituciones, ¿sí? Entonces, siempre nos va a parecer raro. La pregunta es si Carrió actúa bien o mal para el gobierno. Bueno, eso creo que difícilmente pudiésemos responder tan fácilmente. Creo que hay cosas muy buenas que hace para el gobierno y creo que hace cosas muy malas. Lo que hace bien es que probablemente se ubica como fiscal de su propio partido y le resta voz a la oposición. Lo malo que podría decir la oposición lo hace ella, pero además después lo remedia, ¿sí? Es decir, yo abro una herida y luego soy la responsable de cicatrizarla. Por lo tanto, no dejo que esa herida se expanda y la tome la oposición. Eso podría ser lo bueno. Lo malo es que hoy, de alguna manera, ese límite hace que tanta cantidad de heridas no logre cicatrizar y en parte, orada o en parte erosiona la imagen del propio liderazgo presidencial. Que, si ella es una líder hiperpersonalista, Macri también lo es, y cualquier política o gobierno, más que verse como gobierno, es el gobierno de. Entonces, que de golpe se opaque o que de golpe ponga en entredicho la autoridad o la figura presidencial no es del todo bueno, ¿sí? En el marco, sobre todo, de un gobierno de características, no como gobierno, sino como confluencia de partidos coalicional, no es del todo bueno y genera algún nivel de contradicciones que evidentemente son cada día más públicas. Vos hablabas antes de, bueno, estábamos hablando recién del hiperpersonalismo. También hay otro fenómeno que es muy actual, pero tampoco es de ahora puntualmente, que es la judicialización de la política, ¿no? Y también se está dando, esta semana hubo un cruce entre Lorenzetti y Rosenkrantz, como una politización de la justicia. ¿Esto también es una estrategia comunicacional? ¿Puede entenderse así? Varias cosas pasan hoy. Lo primero es que cuando uno analiza si este es el círculo de la política, ¿sí? Vamos a imaginar, uno creía que el círculo de la política
y el partido se jugaba solo adentro de este círculo y los de afuera eran meros espectadores, ¿sí? Lo cierto es que hoy se hace en esta política sin filtros, en esta política donde ya prácticamente el backstage de la política forma parte del eje de la política, ya no es algo excepcional, que nos enteramos en letra chica, en el rumor, ¿sí? Todo es público y las redes hacen todo público, hace que un montón de actores que describían a la política desde afuera también sean parte de la política. La prensa es el elemento que quizás que más polémica fue generando sobre si es o no un actor político, y es evidentemente un actor político, ¿sí? Lo mismo pasa con la justicia. ¿Es o no un actor político de justicia? Evidentemente sí. Y al existir en un momento donde la política se hace mucho más amplia, donde el plató de la política hace que entren todos los actores, quieran o no quieran, ¿sí? Con su permiso o sin permiso, con su consentimiento o no. Es como decidir si yo abro una cuenta en las redes a ver si la gente va a hablar de mí. Mira, las redes hablan con vos independientemente de que vos estés, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con la justicia. La justicia está adentro y actúa como actor político y es objeto y sujeto de la reputación igual que el periodismo. Entonces, esto ha producido en este contexto, en esta política sin filtro, algunos efectos muy claros. El primero es la pérdida reputacional de la justicia. Jamás, ni en Argentina ni en general en distintos países, la justicia tenía una percepción tan negativa como ahora. Cuando digo negativa en serio, ¿sí? Uno ubicaba siempre a la política como lo malo, y en todo caso el sindicalismo un poquito abajo de la política. Hoy, por primera vez, la justicia está abajo de la política, abajo de los sindicatos, ¿sí? Es decir, está al tope invertido, es lo peor de lo peor. Es decir, esto está diciendo mucho. Entonces, en esto hay una serie de cosas que podrían explicarlo, que difícilmente sea una estrategia comunicacional, ¿sí? Primero, efectivamente, la sensación de impunidad de la sociedad, ¿sí? Segundo, en esta sensación de impunidad, el juego de la justicia con los poderes de turno, ¿sí? Tercero, el juego asimétrico con los poderes de turno, no con todos los poderes juega igual, ¿sí? Y ni hablar si a todo esto se le adosa o se mezcla con ciertos elementos que podríamos generar o podríamos ubicar como, a modo de ejemplo, no único ni excluyente, que es el escándalo Odebrecht, donde uno ve en un país vecino que fueron presos los principales políticos, incluyendo el expresidente, los principales jueces, 6 de los principales 10 empresarios del país y periodistas, los 4 estamentos, actores centrales de la justicia, y aquí no, es decir, la sensación de impunidad aumenta, y ni hablar si en esa sensación de impunidad, ¿sí? Aparecen peleas domésticas dentro de la propia justicia. Eso es un cóctel bien complejo, cual le veo muy poca salida, por lo menos en el corto plazo. Con esto de los hiperpersonalismos, ¿se acabaron los partidos políticos? Hace 7 años en Gran Bretaña, uno de los países que mostraba mayor estabilidad del sistema de partidos en el mundo, de hecho es el país donde nacen los partidos políticos como tal en el mundo occidental, en un congreso de ciencia política anglosajón, el título del congreso era "El fin de los partidos políticos". Hace 7 años en América Latina empezaba a romperse, a eclosionar el sistema de partidos y prácticamente, salvo Uruguay, la totalidad de América Latina ha visto romper y crujir su sistema de partidos, ¿sí? Como dicen los chilenos, se ha descuajeringado el sistema político. Es un pedazo, son retazos, ¿sí? Que no se logran armar. El último gran coletazo del rompimiento del sistema de partidos ha sido México. Un país que tenía cierta estabilidad acordada entre 3 actores. De golpe vino un actor por fuera, hiperpersonalista, el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, y barrió de un plumazo literalmente a esa institucionalidad. La pregunta es, ¿los partidos desaparecen o desaparecerán? Probablemente no. ¿Hacen falta? Decididamente sí. ¿Solo alcanzan para entender o para generar una representación genuina? No, no y no. Y aquí soy categórico. ¿Qué suplanta? ¿Qué da vida? ¿Qué le genera una especie de respirador artificial a los partidos políticos? Los movimientos, los movimentismos, que son fenómenos sociales, generalmente con una lógica ascendente, de abajo hacia arriba, algunos muy grandes, otros muy discretos, ¿sí? Puede ser un movimiento social para acordar que no se podan los árboles en 2 cuadras, ¿sí? Pero puede ser un movimiento social para defender, despenalizar el aborto, o puede ser un movimiento social, como evidentemente creo que es el elemento superlativo en términos de ejemplo macro a nivel internacional, cuyo origen o cuya movilización ha sido de lo más potente en Argentina, que es el movimiento básicamente de empoderamiento femenino, ¿sí? De equidad de género. Entonces, preferentemente el Ni Una Menos, ¿sí? No es el único, pero el Ni Una Menos creo que aglutina gran parte de lo que podemos entender como movimiento. ¿Qué característica tiene?
tiene una característica que es una especie de bomba, una explosión muy rápida, muy contundente en la ubicación de la agenda pública. Es transversal a los partidos políticos, pero los partidos políticos no pueden desentenderse de posicionarse a favor o en contra de esos movimientos. Y son efímeros en algunos casos, pero tienen una condición clara y contundente, que son concretos. No son movimientos en abstracto, como puede ser un partido político que en abstracto puede defender sus ideas 100 años. Nacen por algo, se movilizan por algo, se activan por algo y esas demandas son concretas. Si las obtiene o se desvanece o va por una nueva. Pero esa idea de lo concreto es un elemento importante que golpea a los partidos que muchas veces defienden más ideas que acciones o cosas concretas. ¿Cómo lees, o qué hay detrás, mejor dicho, del discurso de Bolsonaro, de Trump, detrás de la casi victoria de Le Pen en Francia? Digo porque parecen, a priori, rascando la superficie, discursos similares, no son iguales por supuesto, pero que han ganado han traccionado un gran caudal de votos. Creo que estas expresiones demuestran muchas cosas. Difícilmente puedan ser argumentos únicos o preponderantes. Sin embargo, hay algunos elementos que sí surgen con mucha nitidez. Uno es el miedo, ¿sí? Estos discursos generan miedos, pero también se crean desde el miedo. Es el miedo a perder algo o el miedo de que ya he perdido algo y siga en este estado de cosas. Miedo, ¿sí?, ante el avance de estos movimientos múltiples sociales que un poco miedos, estábamos hablando. múltiples miedos. Cuando uno analiza la situación de Brasil, en la última escala comparada sobre niveles de satisfacción con la democracia en América Latina, Brasil estaba último en el ranking. 13% de la gente considera un esquema útil en términos de gestión a la democracia política. ¿Sí? 13%. Es decir, había una desazón, y existe todavía una desazón para con la democracia. Es decir, hay una idea de fondo de que el Estado ya no cumple todo lo que yo pretendo, parcialmente, que cumpla. Empezando por una cosa central en Brasil, que es la seguridad. ¿Sí? Brasil tiene ciertas características que no son fácilmente reproducibles. Es el país más desigual del mundo. ¿Qué significa? Están los ricos más ricos y los pobres más pobres, en término acumulado, agregado. Esto no se da en todos los lugares, a pesar de que le llamamos latinoamericanización a este proceso, donde hay una pérdida relativa de la clase media y hay una preponderancia de los extremos más ricos o más pobres. En Brasil es algo muy consolidado. Entonces se mezcla desafección con la democracia, se mezcla desigualdad, se mezcla inseguridad, se mezcla corrupción y la sensación de impotencia. Terminé un documental hace unos días recorriendo toda América Latina, pero realmente me quedé impactado de lo que sucedió en Brasil, ¿sí? Porque en una favela, le hice una entrevista a un habitante de la favela y le preguntaba qué pensaba respecto de que la gente los veía a ellos, los estigmatizaba como violentos y se decía, de verdad es como que estamos habilitados y nos importa poco. Y le pregunto por qué. Porque ellos roban a la luz de todos y nadie les hace nada. Entonces, de verdad no nos importa saltarnos el cerco que nos quieren poner en las favelas e ir a robar. Si ellos lo hacen, también es justo que lo hagamos. Fíjate la percepción de justicia, ¿sí?, de alguien de una favela que vive en un nivel de estigmatización extrema. Entonces, en este caldo de cultivo, en Brasil es esperable este tipo de cosas, porque además ni siquiera ha cerrado ciertos elementos muy complejos de la historia de Brasil, empezando por el racismo. Hay una desigualdad social, hay una desigualdad territorial y hay una desigualdad que básicamente tiene que ver con el racismo. El racismo sigue muy vigente. Lula en parte lo tapó, lo compensó, tuvo políticas públicas para frenar los niveles de discriminación, pero evidentemente hoy frente a este cóctel complejo surgen estos prejuicios, se hacen públicos y ya no da tanta vergüenza defenderlo, sobre todo para algún tipo de votantes. Mario, para ir cerrando, pero no quiero dejarte ir sin preguntarte lo siguiente, es un juego, tómalo así. Si fueras asesor de la oposición y del oficialismo, ¿qué mensaje o recomendación les darías a cada uno de cara a las elecciones de 2019? ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Si fuese consultor del oficialismo, ordenar un relato que no niegue la condición ideológica. Y esto, ser de derecha, ser de izquierda, ser de centro, no es pecado, ¿sí? El problema es cuando yo niego mi condición ideológica, pero lo hago en función de un referente ideológico que es el otro, ¿sí? Y el gobierno ha utilizado expresiones como posideológico, aideológico, transideológico, no ideológico, para negar una definición ideológica que en realidad existe. Porque cuando no existe explícitamente, ¿sí?,
Y cuando además esa no existencia o negación se la hace frente a otro, de última hay una instancia que hace que sea fácilmente ubicable, que es el efecto de mis propias políticas públicas. Por lo tanto, esta asunción, creo que en esta etapa, vuelvo a decir lo que antes decía, de política sin filtros, no es algo malo, no es pecado, ¿sí? Esto en primer término. Es decir, quitar la pose no ideológica y ser más auténtico. ¿Qué le diría a la oposición? En primer lugar, una autocrítica. La oposición no ha hecho autocrítica, ¿sí? Primero, que la oposición no es una, son múltiples. Quizás está dominada preferentemente por las opciones panperonistas, ¿sí? Este peronismo expresado en tribus en plural. Pero me parece que el primer término es la autocrítica. Y el segundo es no caer a la tentación, porque ambos sectores, oficialismo y oposición, se provocan de la negación del otro. Está muy de moda, sobre todo para criticar a los bolsonaros, pero es un problema de las izquierdas también, la facilidad con que lo utilizamos la expresión fascismo o neofascismo. Y una de las características más importantes del fascismo es la negación del otro. El kirchnerismo, por ejemplo, frente al conflicto del campo, que para mí fue evidentemente una crisis, es como que le quitaba el derecho de hablar a aquellos que vivían en Recoleta. Hay una negación del otro. Ahora, es muy interesante que hace unos días Iguacel decía, los que critican la factura de gas son kirchneristas. Es exactamente lo mismo. Entonces, me parece que la autocrítica, la moderación y el respeto del otro es un pasito de avance para la calidad de la democracia en Argentina. Muchas gracias, Mario, muchas gracias por esta charla y muchas gracias a ustedes que están del otro lado. Será hasta el próximo Mesa de Diálogo.